Buenas tardes para todos. El día de hoy pues venimos a hablar de un tema que ha sido tendencia y ha sido bastante nombrado, dado que la divisa colombiana se ha valorizado en frente al dólar en gran medida. Entonces por eso vamos a iniciar pues el tema de hoy, el dólar con respecto a el peso colombiano con respecto al dólar. Vamos a dar algunas tendencias, a hablar un poco de nivel histórico, que son los factores que afectan en él, y pues de más información que va a ser relevante a ustedes y para poder pues darles un poco más de valor y conocimiento frente al tema. Entonces, para ello, pues primero que todo, nos presentamos, somos una banca de inversión, Valios AAA, una organización de alcance global que ofrece servicios de banca de inversión a diferentes empresas y proyectos. También nuestra visión es ser el banco de inversión más reconocido a nivel global y es por ello que nosotros ya contamos con presencia en diferentes países alrededor del mundo, entre ellos Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, principalmente en América Latina, ¿sí? Y ya contamos con constitución legal en Estados Unidos, España y Colombia. Es por eso que buscamos apoyar proyectos mediante la financiación, ya sea por líneas de crédito, o sea por líneas de inversión, para poder pues, potenciar los negocios y demás proyectos. Adicional a ello, pues tenemos una participación en diferentes sectores, ya sea construcción, hotelería y turismo, agricultura, tecnología, servicios, educación y energías. Sin importar el sector, siempre buscamos aportarles valor y poder ayudarles en la adquisición de capital o el proyecto que tenga independientemente su negocio. Y continuando con el tema de la presentación, tenemos pues iniciamos el tema central del peso colombiano con el dólar. Partimos pues de un contexto histórico en donde vemos que su principal tendencia a lo largo de los años ha sido alcista, en donde ha visto diferentes picos. Ya ahorita explicaremos algunos de ellos, el motivo, el por qué o qué han influenciado, pero se ha visto que su tendencia a lo largo de los años ha sido alcista, ¿sí? O sea que en su efecto, la depreciación de la moneda se ha visto afectada en diferentes periodos de tiempo. Esto se debe, pues, uno de los factores más importantes o que ha tenido mayor relevancia ha sido la relación que tiene esta divisa con el petróleo, dado su relación con el dólar, ¿sí? Si vemos, el petróleo en diferentes periodos del tiempo ha tenido aspectos de altísima volatilidad y fuertes cambios en los precios del petróleo, en donde iba de $147 y pasaba a $40 en menos de 6 meses. Entonces, estos cambios tan abruptos hace que la divisa se vea golpeada por esto, de manera positiva, de manera negativa, dependiendo el movimiento que llegue a tener el petróleo. En este caso, es una relación inversamente proporcional, de cierto modo. Es por ello que si realizamos una pequeña comparación de estas dos gráficas, al unirlas, tenemos que se puede observar relativamente aquí que cuando los periodos de volatilidad son altos con respecto al petróleo, la divisa colombiana tiene una variación. Entonces, si comparamos aquí en el 2009 con la crisis que se presentó en el 2009, en donde los precios del petróleo subieron a sus máximos históricos y luego, repentinamente, pues dado la crisis, cayeron abruptamente a cotizar alrededor de los $40 barril cuando estaban en los 140 más o menos, pues se puede ver que la apreciación de la moneda colombiana, que es la gráfica naranja, la que están viendo en pantalla, la moneda tiende a apreciarse y como se puede ver cuando esta estaba en su tendencia alcista, el precio del petróleo, la divisa colombiana se apreciaba, aquí como se puede ver. Y luego, viceversa, cuando cayó el precio, la moneda se depreciaba, ¿sí? Se deprecia porque aumenta la cantidad de dólares que se deben dar por cada peso. Bueno, en realidad sí, por eso decíamos que su relación es inversa, ¿sí? E igual,
Pasa lo mismo en 2015 con el tema de que en Estados Unidos empezaron a implementar el fracking. Se dio una oferta agresiva con respecto al petróleo, y igual países como lo son Australia, Irak y eh, bueno, Irak, Canadá, Brasil y Irán, que también aumentaron su producción de petróleo, aportaron a que la oferta que se daba en el mercado fuera bastante alta. Es por eso que, digamos, se hablaba de, por ejemplo, principalmente en Estados Unidos, que inundó el país con petróleo, y por eso, pues obviamente por dado de temas de oferta y demanda, su precio cayó abruptamente en cuestión de meses. Asimismo, se puede ver que la divisa, en sentido contrario, pues se depreciaba, dada la relación con la que cuentan, ¿sí? Y asimismo, pues esto pues se ha visto con el pasar de los años que la divisa colombiana, como se puede ver aquí en la gráfica inicial, tiene picos de volatilidad, pero no tiende a regresar a sus valores iniciales, como si pasa con el petróleo. Si vemos el precio del petróleo, el cual, listo, tiene picos fuertes, aumenta de manera agresiva o se disminuye de manera agresiva, tiende a recuperar sus precios promedio. ¿Qué pasa con la divisa colombiana? La divisa colombiana, dadas sus condiciones, tiende a apreciarse de manera significativa, perdón, depreciarse en este caso, de manera significativa, pero si vemos su recuperación o su retroceso no se da de la misma manera. Esto se debe, pues, inicialmente por precios del petróleo, pero seguido hay más aspectos que llegan a influenciar la divisa colombiana, ¿sí? Y esto se ha visto a lo largo de los años. La divisa siempre se ve afectado por el precio del petróleo cuando ésta tiene una alta volatilidad, ¿cierto? Pero, digamos, no tiende a retornar de la misma manera a precios antes de sus picos fuertes, ¿sí? Por ejemplo, acá la apreciación que se dio durante años y, bueno, su retroceso, aquí mismo, la depreciación que se dio de la moneda y la apreciación que se logró dar fue muy mínima en comparación a la subida tan abrupta que tuvo. Y eso mismo se ha visto en los últimos años, ¿sí? Su tendencia obviamente alcista más marcada, dadas las condiciones del país, pero pues igual se ven que son picos de bastante fuerza hacia el alza, donde se deprecia la moneda, pero, y tienen algunos retrocesos, pero no vuelven a cotizar a los mismos que antes. Esto pues de manera que afecta a la moneda, pero pues igual es la tendencia a lo largo de los años que ha tenido la divisa, ¿sí? Y por eso ya hablábamos de que uno de los factores que afectaba era el petróleo. En temas también de la divisa, otros factores que pueden llegar a afectar a esta divisa son factores externos. En este caso, pues las condiciones macroeconómicas de Estados Unidos. Entonces, las condiciones internas de Estados Unidos, las condiciones en las que se encuentra el país, son aspectos que pueden llegar a afectar a la divisa, dada su relación directa y dado que tiene mucho más peso los dólares que el peso colombiano. Entonces, a veces se llega a hablar que tiene una relación, el peso colombiano tiene una relación de un 80% externo, 20% interno. Entonces, se habla de que le afecta de manera directa aspectos externos a la divisa colombiana y factores internos de la divisa, como lo son los del país como tal, también afectan, pero de una manera más reducida, ¿sí? Un porcentaje mucho menor, y usualmente se ve en el corto plazo. Entonces, por eso, analizando un poco las condiciones macroeconómicas actuales de Estados Unidos, tenemos que una inflación interanual del 3.2, el cual ya ha disminuido con respecto a su máximo anterior, que fue el 9.1 a finales del año pasado. También tenemos una inflación subyacente del 4.2% interanual, cuando su máximo fue un 6.6. Este aspecto es muy importante. La inflación subyacente es aquella que descuenta alimentos y energías de la inflación general, por decirlo de algún modo. Y entonces,
este aspecto es bastante importante de analizar, dado que este es lo que nos muestra si realmente se está viendo una reducción de la inflación y en qué medida, porque los alimentos las energías, como lo son el petróleo, pues tienden a tener aspectos y picos de volatilidad bastante fuertes, lo que hace que sus precios varíen constantemente. Si miramos el resto de factores, eliminando estos dos, nos deja ver como una inflación de base, usualmente se le llama. Entonces, es como toda la economía se está moviendo, los precios de diferentes productos se están moviendo de manera base. En este caso, Estados Unidos, pues se ve un 3.2 general, 4.2 subyacente. Eso quiere decir que está presentándose problemas de inflación de base con respecto a todos sus componentes pues, de la economía, todos los productos que se ofrecen. Y esto realmente se puede convertir en un problema y es por eso que su tasa de interés, que ahorita se encuentra en un 5.5%, y en las conferencias que han dado, tienen como perspectiva seguir en el aumento, dado que no quieren que se llegue a repuntar esta inflación y poder controlar principalmente esta inflación de base. Es muy importante para el país. Y esto, ¿por qué lo pueden hacer? Si ¿por qué siguen aumentando de manera tan agresiva estas tasas de interés a pesar de que puede llegar a afectar el crecimiento del país? Y esto se debe a que los últimos datos que han presentado de crecimiento y de tasas de empleo, que en el caso del crecimiento, el último trimestre fue el 2.4 y la tasa de desempleo fue el 3.5, se encuentran en datos muy sólidos. No se ha visto una afectación grave en desempleo, no se ha visto una afectación grave en el crecimiento económico del país, lo cual le permite poder seguir siendo agresivos en las subidas de tasas para poder controlar esta inflación, ¿sí? Esto pues es positivo para Estados Unidos y aún así pues han tenido muchos problemas, como se vieron hace unos meses con los problemas de impago. También se han visto problemas de que hace unos días, unos meses más o menos, la calificadora Fitch rebajó su calificación de un triple A un doble A más. Esto, pues, con respecto a a los bonos, esto afecta las primas de riesgo del país, pues se sabe que la economía estadounidense es muy sólida, pero de igual modo ha presentado políticas que no le aportan en gran medida al país, el seguir subiendo el techo de la deuda, lo cual ya lo han hecho cada vez siguen, se reúnen, dicen que no lo van a subir y vuelven y suben los techos. Esto afecta a la divisa, ¿sí? Son aspectos de riesgo que genera la divisa. Y es por eso que pues, hemos visto que se ha aumentado la inversión extranjera en diferentes países y bueno, ese es otro aspecto que se ha presentado en los últimos años. El año pasado se vio un aumento significativo en la inversión directa en América Latina y en muchos países de América Latina. Especialmente hablando de Colombia, no se vio ese aumento tan significativo, dado que nos encontrábamos en momentos de elecciones y las elecciones suelen generar incertidumbre dado que no se sabe las políticas que se van a implementar con el nuevo gobierno, porque no se sabe quién es verdaderamente el nuevo gobierno hasta que se llegue a una decisión. Cuando se llega a una decisión, y eso pasa en todos los países, en momentos de elecciones se genera tensión, luego se genera un momento de calma, dado que ya sabiendo quién es el presidente o quién va a gobernar, permite saber cuáles son sus políticas de adelante, por lo menos por los 4 años siguientes, en el caso de Colombia. Esto son factores que afectan a las divisas. En el caso, pues aquí hicimos una comparativa, una evaluación macroeconómica donde comparábamos diferentes países, diferentes sí, monedas emergentes. Lo siento, acá. Comparábamos diferentes monedas emergentes, entre ellas el yuan, peso chileno, el real brasileño, peso mexicano y pues obviamente el peso colombiano, todas con respecto al dólar. Y pues adicional, esta gráfica que se ve así como fucsia, moradita, es el índice del dólar. Entonces, ¿esto con qué finalidad? ¿Sí? Es para poder analizar cuál ha sido el comportamiento de las monedas emergentes en lo corrido de este año y el por qué la importancia o el por qué ha generado tanto revuelo la moneda colombiana. Si se analiza la gráfica,
De todas, el peso colombiano es la que más se ha valorizado, ¿sí? Aquí aparece un 19,21%, fue lo máximo que se llegó a valorizar a inicios más o menos de agosto. Después tuvo un repunte, pero igual se ha mantenido, e incluso con este repunte, que la tuvieron varias de las divisas, ha tenido una fuerte tendencia a la baja, lo cual le favorece a la moneda y le favorece al país. Igual, muchas de las economías a inicio de año, pues tenía la expectativa del peso chileno y la moneda, el peso mexicano, los cuales los dos estaban repuntando cada vez en cuotas menores, incluso menores a las del peso colombiano, lo cual era positivo para esos países, pero aún así, en lo corrido del año y más o menos para finales de junio, se ha visto que la moneda colombiana es la que ha mandado con respecto al resto, en el sentido de que se ha podido valorizar más con respecto a pues a los vecinos que tenemos acá. Esto pues le aporta en gran medida al país, dado que esto incentiva las inversiones y deja ver al país de una mejor manera, realmente. Adicional a ello, pues hemos visto que la prima de riesgo en Colombia desde inicios de este año ha empezado a disminuir con respecto a finales del año pasado, en donde también se vio un repunte significativo. Y esto, pues claramente se ve reflejado en su moneda, se ve reflejado en las inversiones que se realizan en el país y se ve reflejado en diferentes factores. Por eso, si analizamos un poco más, un lapso de tiempo más corto, si hablamos alrededor de 2 años, esta gráfica muestra el comportamiento del peso colombiano. Si vemos acá, a finales del año pasado, inicios de se encontraba cotizando alrededor de los 4.000, ¿sí? Que es este que se encuentran acá. Luego repuntó a los 5.100 finalizando año, y esto muestra lo que hablábamos anteriormente de las elecciones presidenciales que suelen generar incertidumbre en los mercados. Y eso siempre pasa en todas las elecciones. Tiende a verse un tipo de incertidumbre dado que es un nuevo gobierno. ¿Sí? Son nuevas políticas que se van a implementar, son nuevos mandatarios, nuevos cambios, y eso genera incertidumbre porque relativamente hasta que no se dé la elección, no se va a poder definir quién es realmente el que va a gobernar, qué políticas va a implementar y qué mentalidad tiene esa persona cuando va a entrar al gobierno. Entonces, una vez se dé eso, los mercados tienden a normalizarse, ¿sí? Y digamos, factores internos del país, como lo han sido pues, temas de las reformas y actuales problemas que han permitido que la divisa se valorice con respecto al dólar, encontrándolo en cotizaciones bastante bajas, cotizaciones que si se analiza esta gráfica no se veían desde julio del año pasado, lo cual es bastante positivo después de haber visto el dólar en cotizaciones de alrededor de 5.100 como el punto máximo. Entonces, realmente que se reduzca el dólar en estos momentos en Colombia le beneficia, dado que como la inflación que presentamos actualmente, que según el último dato del DANE, la tasa de inflación está en un 11,78% interanual, lo cual es bastante alto. También no presentábamos presiones inflacionarias de este modo hace mucho, mucho tiempo. Y pues al presentarse presiones inflacionarias tan altas, pues se ha visto obligado el Banco de la República a subir sus tasas de interés de un 13,25. Adicional a esto, pues también se deriva de que Estados Unidos también ha aumentado sus tasas de interés y por temas de competitividad y por temas de que Estados Unidos suele ser la economía quien inicialmente presenta subidas y usualmente el resto de las economías tienden a seguirlo y más las economías emergentes, como es el caso de las economías que presentábamos acá, que como Brasil, como Chile, México y demás. ¿Sí? Entonces, estas economías tienden a seguir las decisiones que toma la Fed. ¿Sí? Entonces, en el caso, pues aquí tenemos
un poquito las tasas de interés de Latinoamérica y de algunos países y vemos que realmente no solo Colombia, sino muchos de los países tienen tasas de interés muy elevadas, ¿sí? Colombia actualmente tiene un 13,25, México 11,25, Perú 7,75, bueno, y Argentina que tiene un 118%, pero esto se debe a la inflación tan elevada que han presentado, inflaciones superiores al 100%, y este es el motivo, el principal motivo de por qué los gobiernos no, realmente. El Banco de la República toma la decisión de seguir subiendo tasas de interés para poder controlar la inflación, porque una vez llegue a puntos donde no se controla, donde no se tiene como la medida de realmente qué es lo que está pasando con la inflación, ¿sí? Y no se llega a un tope máximo, esta inflación puede seguir y seguir subiendo, y pues tocaría tomar ya medidas más estrictas con respecto al país. La subida de tasas de interés claramente se está viendo la afectación en Colombia. En Estados Unidos no tanto, pues hasta el momento eso le ha permitido seguir subiendo. En Colombia, según el último dato de crecimiento, teníamos que tener una tasa de crecimiento del 0,3%, lo cual es bastante bajo, y hay muchos sectores que están viendo afectados con esto, y acorde a las proyecciones que se tiene, se espera que a diciembre de este año el crecimiento de Colombia esté entre un 1 y 2%, lo cual es bastante bajo, pero aún no se tiene contemplado una recesión, lo cual sí puede llegar a ser de una afectación mucho mayor que un crecimiento económico pues menor, porque dado que la recesión representa crecimientos negativos, por decirlo de algún modo, con respecto a años anteriores, y eso se quiere decir que la producción del país es muchísimo menor respecto a anteriores años. Esto se hace para que reducir la inflación, pero de igual modo afecta en gran medida a las economías y a las empresas, a muchos de los sectores, dado que a poca producción pues se va a ver pues un desempleo mucho mayor. En la actualidad en Colombia, la tasa de desempleo se encuentra en un 9,34%, 9,34%, lo cual es bastante bueno porque no veíamos la tasa de desempleo en un solo dígito, por decirlo de algún modo, hace alrededor de 6 meses. Desde el año pasado no se veía, estaba siempre en dos dígitos ya. Entonces, que se vea la tasa de desempleo cada vez menor le aporta al país, o quiere decir que la producción no se está viendo tan afectada en temas de desempleo, y pues presentar tasas de desempleo menores pues puede ser un factor importante para que el Banco de la República se retenga a la hora de seguir subiendo sus tasas de interés. Y bueno, adicional a ello, pues como mostrábamos acá, el Banco de la República inició, pues obviamente esta reducción de tasas de interés se dio principalmente porque querían inyectar un poco más de dinamismo por el tema de la pandemia en la economía. Entonces redujeron un poco sus tasas de interés, pero se ha visto que la subida ha sido de una manera abrupta. En un año pasaron de un 2 a un 13, lo cual pues claramente va a generar afectaciones en la economía. Lo mismo pasa en muchas de las economías, por eso a nivel mundial se espera que el crecimiento de los países sea menor, pero de igual manera aún no se tiene contemplado recesiones. Lo mismo se hablaba de Estados Unidos. Estados Unidos en su histórico se tiene contemplado de que usualmente cuando sube de manera tan agresiva las tasas de interés no suele generar alguna recesión en el país. Hasta el momento no se tiene contemplado, pero si sigue con el aumento tan agresivo puede llegar a generarlo. Esto afecta directamente a la divisa, dado que esto es crecimiento del país, esto es expectativas que se va a tener del país. Obviamente esto va muy relacionado a la prima de riesgo que va a generar, en dado caso que se dé una menor crecimiento en los siguientes periodos, puede generar que la tasa de la prima de riesgo, que actualmente se encuentra en 628 puntos básicos, eh, puede seguir aumentando. Este se ha visto reducida, pero pues si se llegan a ver afectaciones de manera estructural en el país, esta prima de riesgo se puede llegar a ver afectada, y asimismo se va a ver afectada la divisa, porque es uno de los factores internos que puede llegar a afectar al país como tal, a la divisa, y pues en consecuencia su crecimiento.
Como hablábamos, estas tasas de interés tan altas ha generado que sea más atractivo la inversión en América Latina, ¿sí? Muchas de las inversiones, y de hecho es un factor algo contrario a lo que ha pasado anteriores años, en donde usualmente la Fed subía tasas de interés y el capital salía de América Latina y se iba a un lugar más seguro, por decirlo de algún modo, que es Estados Unidos. Eso tiene una menor rentabilidad, pero es mucha la seguridad que ofrece, contrario a América Latina. Por eso tiende a verse las tasas mínimas de inversión más altas, porque es que América Latina tiene una prima de riesgo un poco más elevado que Estados Unidos, y eso es lo que genera lo atractivo, el crecimiento, la recuperación que tuvieron algunas economías con respecto a lo que pasó en la pandemia, ha generado, y todas esas tasas en aumento, ha generado la atracción de inversión extranjera, llegándose en el 2022 a finales, se dio un incremento histórico en diferentes países, como mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, Brasil fue uno de los más beneficiados, en compañía de Chile, si no estoy mal. No, listo. Adicional a ello, uy, se me fue. Bueno, hablando un poco acá de la inversión extranjera directa en Colombia, acorde al último reporte que dio el Banco de la República para el primer trimestre del año, se muestra pues en qué se ha ido esta inversión. Pues si se ve, digamos, los últimos trimestres han sido de una manera positiva, dado los aumentos que se han visto progresivos, y esto le favorece al país. Si miramos la balanza cambiaria, que esta la actualizan mes a mes, es un reporte que se hace mes a mes, también se ha visto que no solo en los primeros trimestres, sino que se sigue la tendencia de un aumento en la inversión extranjera directa. Esto le favorece al país porque son flujos de efectivo que llegan desde el exterior al país. Esto usualmente tiende a apreciar la divisa, ¿sí? Porque si hay un alto flujo de inversión extranjera, eso quiere decir que se requiere más de dicha divisa, y lo cual le aporta a la divisa. Y pues digamos, por eso también se ha visto una reducción en los últimos meses de la divisa, por la entrada de inversión extranjera. ¿En qué ha sido esta inversión extranjera? Principalmente, casi que se podría hablar de un 80% ha sido para y minería y petróleo. Pero de igual modo, pues como se ve aquí en el reporte del Banco de la República, hay más sectores que se han visto favorecidos, principalmente el financiero, el cual ha tenido una recuperación bastante significativa, y pues en aporte a todo el tema de lo que pues, ha pasado en el país. En esto, en el tema de balanza cambiaria. Por último, tenemos aspectos relacionados, y bueno, o sea, para sintetizar un poco la información, porque igual hablar de la divisa incluye muchos factores, pero básicamente los más relevantes que pueden llegar a afectar de manera directa la divisa suelen ser factores externos acompañados en el corto plazo de factores internos, como se ha visto en la divisa. Decisiones internas del país puede generar volatilidad en el corto plazo, pero pues se ha visto que su tendencia en el largo plazo es alcista, ¿sí? Entonces, por eso, usualmente las expectativas es que cierre a final de año, cierre alrededor de los 4.300, 4.200, dado el repunte tan bajo, o sea, la caída tan agresiva que ha tenido en los últimos meses. Esto es beneficioso para el país porque en temas de costos, en temas de producción, en muchos temas de inversión nos hace ver más atractivos con respecto a otras economías. Esto deja ver que los flujos de efectivo están siendo positivos en el país.
y muchos aspectos a tener en cuenta con respecto a esto. Adicional a ello, pues no cabe duda de que claramente es lo que decíamos de aquí de Estados Unidos y demás monedas emergentes nos van a afectar de manera directa, que es lo que se ve en la gráfica. Usualmente o sea, se tiende a tener el mismo comportamiento, los mismos repuntes cuando son de manera agresiva. Usualmente estos comportamientos de manera agresiva no son comportamientos a nivel interno del país, sino que son a nivel externo. Porque si vemos, por ejemplo, aquí son tres divisas que se vieron afectadas con repuntes agresivos y esto se debe a factores externos, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hablábamos de una evaluación macroeconómica. Es importante revisar eso a la hora de eh, tener en cuenta o analizar expectativas con respecto a esta divisa. Y bueno, por último, íbamos a hacer una pequeña sesión, bueno, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. No sé si en en el chat tengamos alguna pregunta o respuesta, una pregunta, preguntas acerca del tema, eh, con respecto a lo que está pasando actualmente. Vamos a mirar. Bueno, mientras pues me dan la información, tocando un tema de inversión extranjera directa que pues suele ser también nuestro fuerte. En parte nos encargamos de conseguir ese capital de las economías externas, ¿sí? De economías desarrolladas en donde traigan sus capitales a invertir en Latinoamérica. Para nosotros es importante eso, pues la idea es que siga, pues, que se vea un aumento significativo en, que se vea un aumento significativo en las inversiones, dado que esto genera desarrollo para los proyectos que hay aquí en América, Latinoamérica. Y bueno, aquí me envían una pregunta. ¿Es probable que el dólar llegue a los 3.800 para noviembre? Para noviembre, con una cotización de 3.800 en la divisa, creería que no estamos muy lejos, pero es poco probable, dado que actualmente Colombia ha mostrado un menor crecimiento y de igual modo la reducción que se ha presentado pues ha sido favorecido, o sea, le favorece al país, pero una cotización de 3.800 suele ser muy baja y cotización que no vemos hace cerca de año y medio. Entonces, en temas de proyecciones, creería que es muy poco probable verla a la divisa en 3.800. Creería que es más probable ver la divisa sobre los 4.000, 4.100 en los siguientes meses y de ahí en adelante a finalizar el año que cierre sobre los 4.200 con respecto a la divisa. Igualmente, pues se vieron cotizaciones de 3.900, lo cual es bastante positivo, que pues, lo que les decía, hace cerca de un año no se veía cotizaciones tan bajas. Después de haberlo visto en 5.100 para muchas personas, era imposible que llegara a este precio, pero pues igual se ha demostrado, y pues digamos más que todo por temas internos del país, digamos por temas de las reformas, por temas que han sucedido en el país, le ha permitido a la divisa pues valorizarse, ¿sí? Pues y esto muestra la confianza del país. Pero respondiendo a la pregunta puntual, al 3.800 desde la perspectiva mía o el análisis que le he hecho a la divisa, creería que es poco probable que llegue a 3.800 para noviembre, de hecho, sí. Bueno, no siendo más, les agradezco que se hayan quedado hasta aquí. Cualquier duda o cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios
De igual modo será respondida en su debido momento. Espero les haya gustado. La idea era agregarles un poco más de valor, un poco más de contexto con lo que ha pasado en la divisa en los últimos años, eh, y entender un poco qué es lo que realmente afecta a la divisa, porque usualmente uno no tiene tan claro los aspectos que uno debe tener, o sea, que son importantes a la hora de analizar las divisas, y más, digámoslo, en Latinoamérica. Entonces, les agradecemos y hasta una próxima.